Que el Señor le bendiga en esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda para reflexionar respecto a su palabra. Y en esta ocasión estaremos con el tema El que quiera venir en pos de mí. Para ello vamos a utilizar el texto que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y debemos notar en estos textos que Dios no está hablando en general respecto a las condiciones en que va a obtener la bendición de Dios a través del Evangelio de la Salvación, sino que está hablando a individuos, a cada persona en particular. Y entonces dice, el que quiera, no los que quieran, el que quiera. Entonces lo hace de una forma singular porque el mensaje del Evangelio de la Salvación es personal, es particular para cada persona. Cada persona debe tomar la decisión de lo que debe hacer o lo que desea hacer sin que sea presionado por la voluntad de otras personas. Con Cristo y en Dios, de forma general, ya no le podemos echar la culpa a nadie respecto a nuestra condición espiritual. Cada quien está velando por lo suyo, cada quien es merecedor o no de la salvación, dependiendo de su fe y de su actitud respecto al mundo. Y todo esto lo podemos ver en el ejemplo de Cristo Jesús. Todos entendemos y todos sabemos que Cristo Jesús decidió entregar su vida para que hubiese perdón de pecados y una reconciliación entre el hombre y Dios. O sea, el hombre es el que tenía que tomar la iniciativa, aunque Dios dio la pauta para que el hombre tomase esa decisión de acercarse nuevamente a Dios. Y lo hizo a través precisamente del hombre Cristo, Jesucristo. O sea, Él vino a enseñarnos cuál es la actitud que nosotros debemos tomar para poder acercarnos al Padre. Pagó un precio, ciertamente pagó un precio, el precio de la sangre, por nuestra reconciliación con el Padre. Recuerde que éramos propiedad, pues, de Satanás, que el Señor lo reprenda en este momento. Éramos propiedad de él a causa del pecado, porque a causa del pecado nos habíamos separado de la santidad de Dios. O sea, no podíamos estar delante de la presencia del Señor porque había pecado en nosotros, y el pecado no puede estar delante de la presencia del Señor. Y por esa razón es que la única forma de acercarse a Dios es a través de Cristo Jesús, ya que Él no pecó en ningún momento, ni siendo hombre, ni después de ser glorificado. Y por esa razón, Él nos está enseñando cuál es el camino. Todo lo que la enseñanza de Cristo Jesús, todo lo que Él vino a decirnos, todo lo que Él vino a transmitirnos, habla acerca de la santidad que el hombre necesita adquirir para poder presentarse delante del Señor. Y nos da la facilidad de interrelacionarnos con lo divino a través de su persona para que comprendamos que todo lo que está definido en el reino de Dios, en el reino de los cielos, es verdadero. Es algo real a lo cual nosotros tenemos acceso gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Pero vamos a esa palabra, sacrificio. Hermano, porque aún Cristo Jesús, para poder ser glorificado y ganarse el puesto, indudablemente que ahora tiene a la diestra del Padre, tuvo que ofrecerse a sí mismo para que fuese aceptable al Señor.
Y de acuerdo a lo que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 5, podemos percatarnos, o sea, que ese sacrificio, aunque fue voluntario, perfeccionó la vida de Cristo Jesús. ¿Cómo? Me dirá. En el libro de Hebreos capítulo 5 nos dice en el versículo 7 y 8, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y continúa en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, aún Cristo Jesús, por estar en la carne indudablemente, tuvo que ser perfeccionado a través de su sacrificio, un sacrificio de obediencia, ya que no había otra forma de poder pagar por el pecado. Y a causa de eso, dice, él aprendió y fue perfeccionado. Lo que nosotros podemos relacionar con esta escritura es que nosotros no podemos acceder a la salvación y al perfeccionamiento de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida si no es a través de un sacrificio. Entonces la cruz adquiere otro significado, no solo el de vencer sobre la muerte y dejar sin efecto el pecado en la vida del hombre. No, adquiere el significado del sacrificio. O sea, porque Cristo no necesitaba morir. Él era santo. Cristo no necesitaba nacer como hombre, porque podía manifestarse como Dios. Pero lo hizo en obediencia, y se hizo débil a causa de la debilidad del hombre, para comprender la debilidad del hombre. Pero sobre esta debilidad tuvo que ser perfeccionado. Y lo hizo a través de la obediencia. Y habiendo obedecido, habiendo hecho la voluntad del Padre, entonces adquirió esa perfección que le permitió indudablemente ser glorificado y tomar nuevamente ese asiento a la diestra del Padre, pero ya con una nueva categoría, con un nuevo valor. Porque el Padre le amó mucho más, habiendo él accedido a presentarse como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor por la salvación del mundo. O sea que no era por su salvación, era para poder salvar a los hombres, a la creación de Dios, era para poder reconciliar al hombre con Dios. Y por esa razón es que Dios lo recompensa dándole un lugar mucho más especial que el que tenía. Y esto lo entendemos, o sea, porque en el libro de Juan, capítulo 10, nos dice el evangelista, citando las palabras de Cristo Jesús. Versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos claramente que es Cristo Jesús el que ha tomado la decisión para poner su vida y darle la oportunidad al hombre de reconciliarse con Dios. Y entonces la cruz, el simbolismo de la cruz es el sacrificio personal para poder obtener un bien general. Es claro que únicamente en Cristo Jesús nosotros como hombres nos podemos acoger a ese sacrificio para poder llegar ante el Padre, porque de otra forma no seríamos conocidos por el Padre, porque Él es el modelo, Él es la puerta, Él es el camino. Pero cuando dice camino,
Y cuando habla de una puerta es porque nos está enseñando la forma en cómo nosotros podemos acceder a todos los beneficios de ser hijos de Dios. Y es a través del sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio es que ya no voy a hacer mi voluntad como hombre. Que como hombre ya no voy a actuar libremente, sino que me voy a sujetar al reinado de Dios sobre mi vida. Y voy a comenzar a hacer la voluntad de Dios para mi vida, conforme al propósito que Dios tiene conmigo. Y eso quiere decir que ya no voy a vivir una vida loca, ya no voy a vivir una vida con mis propios pensamientos, sino que tengo una dirección, tengo ya un camino forjado al cual me debo, porque me he sometido voluntariamente al dominio de Dios. Y de esta forma Dios es quien reina en mi vida. Entonces el gran problema del hombre es precisamente porque quiere conservar su libre albedrío, tomar sus decisiones, tomar sus caminos y seguir sus pensamientos y las malvadas intenciones de su corazón, como lo dice el libro de Jeremías. Pero si esto es lo que siempre, de acuerdo a lo que nos narra históricamente la Biblia del pueblo de Israel, si este es el error que cometió Israel, precisamente abrazar su libre albedrío y alejarse de la voluntad de Dios, para nosotros es una enseñanza de que deberíamos tomar mejor la actitud de someternos a la voluntad de Dios para que Él pueda concedernos todas las bendiciones que Él tiene preparadas para la gente obediente, para los hombres que son obedientes, para los hijos de Dios que son obedientes. Y esto nos lo confirma siempre el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 38, cuando Cristo Jesús dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces toda la bendición del Evangelio y la salvación está cifrada en rendir nuestra voluntad a Dios, porque aceptamos lo que Dios demanda de nuestra vida. Lo que Cristo Jesús nos enseñó, de que toda la ley se resume en 2 mandamientos: en amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y solo a Él servirás, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía agregó: y les doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el punto. ¿Cómo nos amó Él? Hasta el sacrificio. Su sacrificio personal para darnos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Entonces el sacrificio no puede ser quitado de esta fórmula de reconciliación, de aceptación, para que el Padre nos ame, así como ama a Cristo Jesús, porque tiene que haber un sacrificio. Hoy ya no es que Dios nos está pidiendo una ovejita, un carnerito, un cabrito, no. Hoy nos está pidiendo que rindamos nuestra vida delante de Él y que hagamos la semejanza de lo que va a ocurrir en los cielos cuando esos 24 ancianos arrojan sus coronas delante de Cristo Jesús en la adoración celestial. Entonces Dios quiere que hagamos algo así hoy aquí en la tierra para prepararnos indudablemente cuando lo hagamos en los cielos, cuando Él nos lleve a su presencia. Entonces la cruz simboliza el sacrificio. Un sacrificio que únicamente yo, como persona, lo puedo dar para poder obtener todas las bendiciones que Dios ha preparado. Dios realmente, y de acuerdo a lo que yo entiendo, por los textos que hemos leído, Dios no le ordenó a Cristo Jesús venir a entregarse.
Fue Él, Cristo Jesús, quien dijo, yo voy a hacerlo. Yo voy a hacer tu voluntad, de presentar un único sacrificio para que todo aquel que se acoja a Él sea salvo y con ello gane la vida eterna, para poder estar delante de la presencia de Dios eternamente y para siempre. Cuando Cristo Jesús nos da ese ejemplo y nos pone ese modelo, ese patrón a seguir, entonces prácticamente todo el secreto, todo el misterio de la salvación queda resumido en algo: someternos a la voluntad de Dios. Y por eso mismo, Él establece y nos da a conocer esa fórmula en Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz es el sacrificio. ¿Qué es lo que sacrificamos? Nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, nuestro pensamiento para sujetarlo a la imagen y semejanza del ejemplo que nos ha dado Cristo Jesús. Y continúa en el versículo 25, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Pues el que quiera permanecer en su libre albedrío, perderá. Y todo aquel que pierda su vida, su libre albedrío, por causa de mí, hallará la vida. Esta es la interpretación. Y de ahí la frase con la cual comenzamos: el que quiera venir en pos de mí. No hay otra forma de seguir a Cristo Jesús. Nos tenemos que someter a la voluntad del Padre, representada por la voluntad del Hijo. Y lo debemos hacer manifiesto al momento de presentar nuestro sacrificio, cargando nuestra cruz, para poder agradar al Padre a tal punto que nos ame tanto como ama a su Hijo Jesucristo. Espero que esto sea de bendición para su vida.